Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva semana, Generación Euro, lunes santo ya, lunes 14 de abril, 14 de abril, estamos llenos de fechas. Bueno, fechas, unas les gustan a unos, otras les gustan a otros. Yo soy más de 1 de abril, pero bueno, el lunes 14 de abril, para mí lo bueno que tiene es que ya, para muchos, que estaréis de vacaciones, estamos instalados en la Semana Santa, que son unas fechas entrañables, dentro además de la tradición religiosa, no solamente de España, sino de buena parte de las naciones de nuestra vieja y querida y hoy tan depauperada Europa, y que espero que estéis disfrutando bien y en familia, yendo a ver nuestras tradicionales procesiones, si es que os gustan, visitando, como voy a hacer yo dentro de 3 días, siguiendo las sabias recomendaciones de mi amiga Milagros Marcos, que es una palentina de pro, pues todo el románico palentino, provincia prima hermana de la mía, de Zamora, comiendo torrijas, los que os gusta el dulce. A mí como no me gusta el dulce, yo mato por un chuletón o por un solomillo, pero por el dulce, si hay que comerlo se come, pero vamos, no es algo que me vuelva loco, digo, pero si os gusta, pues comiendo las torrijas y los pestiños y otros postres típicos o dulces típicos de estos días y, en fin, descansando y meditando. No os rompáis la cabeza demasiado ni os hagáis mala sangre respecto a la deriva cada vez más negra que está tomando el devenir de España, de la vida de España y nuestra podrida actualidad política. Es buen tiempo para, en fin, aunque Pedro Sánchez llegó hace ya muchos días, estoy pedaleando porque ya os podréis imaginar que este programa está grabado, en este caso sí, con un segmento de antelación, de un par de días, para no dar referencias temporales y para evitar no incurrir en incorrecciones. Digo, la visita que se iniciaba la pasada semana de Pedro Sánchez a China y que, bueno, pues nos ha dejado, a falta de que este fin de semana hayan podido surgir incluso novedades dignas de tal nombre y que puedan alterar la actualidad, que nos ha dejado, en términos generales, y vamos a hacer, por tanto, digo, para no perder actualidad, una valoración muy general de la misma, en una posición muy desairada a España, al Reino de España, a la economía española, porque sabéis que ya la semana pasada, finales de la semana pasada, se produjeron, desconozco si habrá alguna llamada de atención más durante el fin de semana, pues tirones de orejas por parte de la administración norteamericana, sobre todo el secretario de Comercio, del señor Bessent, a España por una posición que a los Estados Unidos les genera mucha irritación y a la Unión Europea como mínimo desconfianza, cuando no seguramente también en algunas cancillerías irritación, una posición tan clara y tan abierta, en fin, a todo. Iba a hacer un chiste con las cosas de Ábalos y tal, pero no creo que sea el momento, ni el día, ni el lugar, ¿no? Y en manos de un sistema de capitalismo estalinista, como es el chino, de una dictadura, como es la China, régimen de partido único, 1.600 millones de chinos, a la orden del Chin Jinping perdonad, no es irrespetuoso, siempre lo digo, es que como no sé chino, pues yo lo pronuncio Chin Jinping, pues se me da mal el chino, ¿no? Y con esas labores tan controvertidas y que han generado ya tantas sospechas, tantas suspicacias, y que me consta que en algunos ámbitos están siendo investigadas con lupa, de José Luis Rodríguez Zapatero, encabezando el lobby chino en Madrid y actuando ya sin ambajes y sin tapujos desde hace mucho tiempo como asesor del embajador chino en Madrid y de las autoridades chinas. Vamos a comentar todo esto y algunas cuestiones más de actualidad. En primer término, con Borja García. Borja, muy buenos días y gracias por la espera. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí otra semana más con todos vosotros. Así, nosotros de tenerte, Borja, y encantados siempre de escuchar tus análisis y agradecidos. Oye, hazme una valoración global de la inoportunidad, en este caso más que nunca, ¿no? Más que en muchos otros casos o episodios que hayamos podido recordar del pasado reciente, de la visita de Pedro Sánchez a China en un momento tan duro y de choque frontal y de ruptura prácticamente total, cuando menos, de relaciones comerciales, económicas y financieras de los chinos con los norteamericanos. Nos han amenazado, porque nos han amenazado, las cosas como son, hay que llamarlas por su nombre, porque a mí me lo han parecido, y no entra a valorar que sean ni malas ni buenas, ¿no? Oye, la Casa Blanca va a lo suyo y nos han dado algo más que un severo toque de atención y de advertencia. Miembros del gabinete de Donald Trump, del gabinete norteamericano, secretario de Comercio, y nos consta también, por todas las informaciones que hemos leído en los últimos días, que hay una gran incomodidad incluso en Bruselas y en el seno de la Dirección Política y Económica de la Unión Europea por las actividades de
del pájaro este, del figura, del presidente del gobierno, que todavía desgraciadamente lo es, Pedro Sánchez, en China. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, no es algo nuevo en el Partido Socialista. Figuras que tienen un gran peso en la sombra, como pueda ser José Luis Rodríguez Zapatero, acudiendo de manera periódica a narcodictaduras como Venezuela, como Bolivia, haciendo negocios, lazos comerciales, todo completamente en la sombra con estas narcodictaduras bolivarianas comunistas, y ahora es el presidente el que acude a rendir pleitesía y a hacer una ofrenda floral al régimen comunista y criminal de China. Además, en un momento en el que las aguas de la geopolítica están bastante alteradas. Por un lado, Donald Trump ha dinamitado esa especie de acuerdo no tácito de libre comercio, que solamente se aplicaba respecto a las exportaciones que hacía Estados Unidos, porque a Estados Unidos, recordemos que la Unión Europea le ofreció la semana pasada, si no recuerdo mal, un pacto de aranceles cero, es decir, crear una especie de mercado común entre Europa y Norteamérica. Si se le ofrece si se le hace una oferta a Donald Trump de aranceles cero, quiere decir que había aranceles que Europa ponía a las importaciones de Estados Unidos. Yo creo que la estrategia de Donald Trump, lejos de esa performance que toman algunos líderes como Donald Trump o como Milei, que caen en esa especie como de showman, creo que detrás hay una estrategia clara, una estrategia para empezar a negociar lo que sería un mercado único de las potencias occidentales, donde la mano de obra es más cara, también para intentar paliar los efectos perniciosos que tiene el globalismo al ubicarse las empresas y los centros, los grandes centros de productores en países del tercer mundo, donde la mano de obra estamos hablando de regímenes de semi-esclavitud o de esclavitud directamente, como pasa en el régimen chino. En este escenario de negociación en el que creo que estamos, y que empieza a haber una especie como de luz al final del túnel, de acercamiento de posturas y de intensificación de estas negociaciones para aunar entre todos una política comercial internacional que beneficie a todos los países occidentales, pues tenemos a Pedro Sánchez haciendo la guerra por su cuenta, aliándose contra los enemigos de la democracia, contra los enemigos del comercio y contra los enemigos, en definitiva, de Occidente. Creo que toda esta estrategia marcada por Estados Unidos, marcada por Donald Trump, tiene como eje central devolver la producción y devolver la soberanía en términos de producción de alimentos y energía a Occidente, para debilitar a países y economías y potencias emergentes como pueda ser la China o la India, que basan su crecimiento en la explotación, en jugar con otras reglas y jugar con otras reglas a nivel comercial, y encima empobrecer y de alguna manera debilitar todas las economías, ya sean europeas o estadounidenses. Y en ese escenario, pues, tenemos a un presidente que en España está la corrupción llama a su puerta cada 5 minutos, y en el momento de mayor tensión comercial entre las dos grandes potencias, por así decirlo, que sería Europa y Estados Unidos, pues decide aliarse contra el enemigo de todas ellas, que es el régimen chino criminal y comunista. Es evidente que así es. Otra novedad que nos dejó la semana pasada, y estamos haciendo un poco de cochascoba por las razones que os he expuesto en el arranque del programa, y que, bueno, pues se produce cuando ya, digamos que habíamos consumido en no pocos días de convulsiones en los mercados, etcétera, etcétera, es en el momento en el que Donald Trump recula, porque las cosas como son, pues seguramente
y no será porque no lo habían repetido y no habían insistido en ello buena parte del consenso de analistas desde muchísimos puntos y desde muchísimos países diferentes, además analistas no anti-Trump, analistas en principio liberales, cuál es primero, las tensiones bursátiles, el mercado de renta variable, hubo 3 días seguidos de caídas, aquel jueves, viernes y el lunes negro famoso de la semana pasada, y cómo le podía salir a Donald Trump el tiro por la culata en el mercado de bonos, porque los chinos, y hombre, esto lo sabe hasta el gato del parque que tenemos ahí enfrente, son los segundos mayores tenedores de deuda pública norteamericana después de la Reserva Federal, y cómo los chinos podían empezar a vender como si lo fueran a prohibir mañana, sobre todo el 10 años, volviendo a elevar el tipo de interés, por encima del 5%, que era todo lo que quería evitar Donald Trump, precisamente para abaratar el coste de su deuda. Bien, pero digo, en el momento en el que Trump recula y le da, cuando fue el jueves de la pasada semana, esa moratoria de 90 días a la Unión Europea y al resto de países afectados por estas nuevas medidas arancelarias de los Estados Unidos, salvo a China, pues se produce ¡brum!, una subida en flecha otra vez, hasta un 6 y pico por ciento de algunos índices norteamericanos, para luego, horas después, volver a desplomarse. Pero claro, el hecho de que además Donald Trump cometa este tipo de errores, porque a este le da igual Juana que su hermana, es decir, esto no es una cuestión de que esté mayor o sea un error, no, es que él es así y ya está, y lo hace porque le da en la gana de poner en Twitter media hora antes, o en Twitter o en Blue Sky, en su red, ¿no? O sea, en Blue Sky no, perdón, en la otra, Truth. Poner que qué buen momento era este para comprar, ja, 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 algo así. ¡Brum! Otra vez para arriba, claro, le han puesto de chupa de domine. Incluso hay gente que le quiere llevar a la situación de ser investigado por presunto uso fraudulento de información privilegiada. ¿Por qué hará Trump estas cosas? Bueno, porque está muy por encima del bien y del mal, ¿eh? Las cosas como son. No somos enemigos aquí, Borja, de Trump, pero coño, es que hay algunas cosas que cuesta defender. Hombre, en esta nueva política, yo creo que cada vez más en muchos países empiezan a adoptar estas figuras que al final son showmans, que se convierten en líderes del partido y que hacen, pues eso, hacen cosas que son histriónicas, hacen performance, que bajo mi punto de vista, creo que lo que hacen es bajar el nivel y la confianza en la política. Creo que en este caso Donald Trump se equivoca, pero al final creo que la estrategia de Donald Trump sigue siendo clara. Yo creo que la estrategia de Donald Trump no es dinamitar el comercio internacional, sino, como digo, provocar, forzar una negociación para construir un mercado occidental de libre comercio. Luego también he de decir que gracias a esta estrategia de Donald Trump parece ser que la izquierda ha probado las mieles del liberalismo y se queja de medidas arancelarias que son absoluta y completamente de izquierdas, se queja de la intervención del Estado en la economía, que es absoluta y completamente de izquierdas, y de repente vemos como todos los partidos de izquierdas en España reniegan de esas prácticas cuando se las aplican a ellos, pero que son las tácticas que ellos llevan en sus programas y que ellos querrían aplicar. Así que, por un lado, veo que la izquierda entra en razón, aunque sea temporal y levemente, y por otro lado, creo que la estrategia de Donald Trump y esta especie de show que está dando a nivel mundial es una cosa que va a perjudicar y que está perjudicando a su imagen, pero, como digo, creo que sí una estrategia de confrontación a China, una confrontación frontal. Has apuntado muy bien esa moratoria de 90 días para todos los países, pero China sigue con esos aranceles, porque el objetivo de este movimiento de Trump, de este movimiento histriónico, de este show que está dando, es, como digo, crear un marco común, hacer lazo con la Unión Europea, pero lazo de verdad, en el que haya reciprocidad, y crear una especie de mercado único occidental para debilitar con ello el auge y el crecimiento de China, que se está convirtiendo en una peligrosa potencia que amenaza con gobernar económicamente a nivel mundial. Entonces, yo creo que este es el movimiento que está haciendo Trump, más allá de que sus formas a mí personalmente no me guste ni las comparta.
Está claro, lo de Kissing My Ass no nos ha parecido el tono más adecuado para un inquilino de la Casa Blanca. Yo decía el otro día, si Ronald, que era un señor, si Ronald Reagan levantara la cabeza, se volvía el pobre a la lápida. Y decía yo también el otro día, por hacer una gracieta, pero más Ronald y menos Donald. Bueno, también es verdad que eran otros tiempos, y que también a Ronald Reagan, durante su primer mandato y sobre todo los primeros años, también le arrastraron. ¿Y cómo se llamaba, por Dios? Volcker, el secretario del Tesoro. Les arrastraron los mercados también por el barro, ¿no? Hasta que consiguieron enderezar la situación. Borja García, compañero, periodista y analista económico, como siempre un honor y un placer el arrancar la semana en Generación Euro contigo. Te envío un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo para todos. Un abrazo grande. Tenemos ya conectado, compañeros y compañeras, ahí está don Ignacio Vasco y Aquí compañeros, Omar García y Carlos Péquer hoy a los mandos. Bueno, oye, esto de Kissing My Ass, Ignacio, y tú y yo no somos ni peligrosos comunistas ni socialdemócratas, pero coño, cuídeme usted, don Donald, cuídeme usted un poco, Mr. Trump, cuídeme un poco las formas, hombre, míreme usted un poquito esto de ser educado, porque, hombre, yo, y bien que lo lamento, porque yo o muchísimos millones de personas en el mundo mundial, y me pongo yo porque, claro, no somos precisamente un dechado de virtudes, ni nada importante en la vida, somos ratoncitos del montón, ¿no? Pero a pesar de que uno a veces pueda cometer el error de ir de sobrado, pues digo, cuando se es el hombre más poderoso del mundo, no está de más un poquito de tacto, ¿no? Dicho lo cual, ¿tú cómo estás viendo todo este lío? Joder, es que esto además es que es imposible hacer predicciones, macho, porque insisto, horrible. Tú y yo no somos precisamente unos enemigos acérrimos de Trump, No. ni de los republicanos, el Partido Republicano de los Estados Unidos y tal, pero coño, es que cada media hora cambia de idea, y hay gente que sigue diciendo, nuestro amigo Daniel sobre todo, que lo argumenta de una forma pues perfecta, ¿no? Y es imposible pillarle, pues claro, es el que más sabe de todos nosotros, con diferencia, Daniel Lacalle, quiero decir, pero joder, es que porque dicen que voy a hacer un paralelismo con el chiste y no me obliguéis a recordarlo, pues es un poco vulgar, porque dicen que tiene un plan, porque si no cualquiera diría que está improvisando continuamente. Sí, porque tú y yo sabemos que esto es así de ordinario, sí. Es así. Porque efectivamente. Oiga, doctor, porque usted dice que esto es un no sé qué, porque si no, cualquiera diría que se la está. Es así. Es así. Bueno, bajando a la locura trumpista en la que vivimos y en la que nos hemos instalado, los aranceles eran para dentro de 15 días y luego los paramos 90. Porque no, para dentro de 15 minutos y luego los paramos 90 días. Entonces, la situación de esto, porque todos pensamos que tiene un plan, pero es que es absolutamente imposible saber por dónde va a terminar. Yo sigo en mis 13 de la deuda. Creo que no ha conseguido arrastrar todo lo que quería del tema de la compra de deuda y de que el dinero que estaba saliendo de la bolsa, como en alguna ocasión ya hemos comentado, se fuera moviendo hacia otro valor refugio como es la deuda, porque tiene vencimientos de 9 billones de dólares a lo largo de todo el año y tiene que ir mejorando esa posición de deuda que tiene Estados Unidos. Pero es que al final, pues lo que está pasando es estos continuos rebotes, estos soportes. La gente que sabe mucho de bolsa ha estado leyéndola, que hablaba de que si se saltaba un soporte iba a haber un problema, si se saltaba otro soporte, que es lo que habitualmente hablan, pero al final lo que se traduce de todo esto es que la bolsa necesitaba una corrección, esa corrección se ha producido por factores exógenos que son los aranceles, y ahora vamos a ver qué pasa en el corto y medio plazo, pero esto es una auténtica locura, Eurico. O sea, no hay ni por dónde cogerlo, macho. O sea, yo es que cada vez que me levanto por la mañana y me pongo a ver las noticias y veo lo que ha pasado con la bolsa, me quedo alucinado. O sea, yo es que no soy capaz ya de entender por dónde vamos. Es decir, es que el tío más poderoso del mundo, que le besan el culo, según él mismo dice, decide sobre la marcha, y porque todos pensamos que tiene un plan, pero no sé cómo va a acabar todo esto, de verdad. O sea, dentro de 3 meses a la economía mundial no la va a conocer ni la madre que lo parió. Bueno, espérate, a ver si dentro de 3 meses queda economía mundial, macho, porque al paso que vamos. Oye, muy rápido. No, sí, dime. Sí.
No sé de quién es la frase, pero hay una frase por ahí de un sesudo político de la posguerra mundial que dice que si las mercancías no traspasan las fronteras, lo que traspasará las fronteras serán los ejércitos. Y esta es una auténtica realidad. Es una auténtica realidad. Entonces, si el comercio mundial se ve afectado en un punto en el que empecemos a trabajar con pequeñas autarquías, el paso a las guerras convencionales o a las guerras modernas nos va a durar 15 segundos. En ese aspecto hemos vuelto al siglo XIX y al más rancio mercantilismo y proteccionismo. Mercantilismo proteccionista. Ignacio, muy rápidamente, y pasamos a hablar un poco de inteligencia artificial, que la semana pasada la dejamos pendiente. Bueno, también el viaje de Pedro Sánchez a China con Xi Jinping de anfitrión, pues no parece haber sido la idea más afortunada. So pena de que estos ya sabemos que van a sus rollos, a sus negocios y a sus movidas. Perdóneseme que baje a un terreno tan castizo en el manejo del lenguaje. Pero hombre, no ha parecido la mejor idea, porque al final tengo para mí que esto nos va a perjudicar y mucho a España. Sí, sin duda. De hecho, uno de las amenazas claras de Trump es todo aquel que quiera jugármela vendiéndome por detrás a los países que yo quiero poner aranceles. Que entrada era todo. A lo mejor el plan era China y quería hacer mucho ruido y por eso ahora se ha centrado únicamente en China, que es lo que quería hacer, ¿no? Atacar a los chinos exclusivamente. Pero es que lo de los aranceles por país interpuesto lo tenemos ahí. El tema es que al final nosotros lo que le vendemos y lo que nos interesa venderle es un porcentaje muy bajo de nuestro PIB. Al final se jorobarán los productores de vino y los productores de aceituna y de aceite, que es básicamente lo que estamos moviendo más, y en el resto de exportaciones pues ya veremos lo que ocurre, ¿no? Pues es que es un poco agotador, macho. O sea, es que realmente oye, de verdad, somos gente adulta, ¿no? Dejémonos de populismos y de historias. Pongamos las cosas encima de la mesa, negociemos, que esto sea un win-win para todos y ya está. Porque ahora parece que nunca ha habido aranceles. Es decir, es que nosotros le ponemos aranceles a todo lo que viene de Estados Unidos y Estados Unidos nos los ha puesto a nosotros de manera pero no han cambiado mucho los que tenía Obama o los que tenía Biden, ¿no? con los que tiene ahora Trump. Es que es un tema bastante curioso. Pero, de verdad, tranquilidad. Si es que hay que estar tranquilos, ver lo que hay y que por favor nos enteremos. ¿Que van a ser 90 días? Pues dentro de 90 días. Para el verano ya sabremos lo que va a pasar. Pero, sí, pero es que no entiendo. O sea, es imposible hacer un análisis y hacer una predicción de lo que puede pasar el martes, el miércoles o el jueves o la semana que viene. O sea, es espectacular lo que está ocurriendo. Yo alucino. Es tremendo. Es tremendo. Oye, hablamos un poco en los últimos minutos ya de este formato de inteligencia artificial. Hoy hemos seleccionado dos temas. Uno, y además había una película, una serie, tú ahora, porque no la recuerdo ahora mismo, creo recordar que era Tom Cruise, pero esta mañana tú, que tienes mejor memoria que yo y muchísimo más conocimiento, por supuesto, de todos estos asuntos, me decías que sí, efectivamente había una pieza de Tom Cruise. Bueno, básicamente y lo explica Ignacio. El uso de la inteligencia artificial, entre otros miles de millones de cosas para las que puede ser utilizada la inteligencia artificial para, no ya para castigar, perseguir los delitos, para prevenirlos, antes de que usted sepa. Voy a ironizar, estoy improvisando, tómese por tanto como chuscada o como metáfora, que va a asesinar a su vecino, un suponer, la inteligencia artificial ya lo sabe por usted, y va a tener a usted a una pareja de la Guardia Civil, se vive en un pueblo, tocándole el timbre y diciendo, oiga, que ha matado usted, no, que va a matar usted a su vecino. Oiga, no me jodas, si no me lo había yo planteado, y eso porque lo sabemos nosotros, que mañana a esta misma hora va usted a asesinar a su vecino. ¿De qué estamos hablando? Que parece un chiste, pero una leche un chiste. Es un tema distópico. La película se llama Minority Report, que después han hecho algún spin-off y alguna serie y tal, que sí que era un tema de ciencia ficción que bueno, no destripo la película, pero que no tenía mucho que ver con la inteligencia artificial, aunque podía mover algo. Pero es un planteamiento que están haciendo y están de manera seria en Reino Unido, están haciendo análisis para hacer esa predicción de determinados delitos en determinadas áreas, evaluando pues imágenes, evaluando perfiles de reincidentes, etcétera, etcétera, y entonces quieren hacer un Minority Report, una aplicación de ella capaz de identificar delitos antes de que se produzcan. O sea, ya cuando pensamos que
que cualquier distopía podía caernos encima, nos aparece esta, ¿no? Es bastante espectacular. A ver en qué se traduce, ¿no? Están en los análisis previos. Tengo mucho interés en ver cómo se traduce, qué es lo que hay y si finalmente sale algún tipo de solución y testarla no vamos a poder testarla porque será para las fuerzas del orden, pero sí echarle un vistazo a los resultados y a ver cómo hacen el seguimiento y cuál es el modelo legal de todo esto. Es decir, es que claro, las ese es leyes, el problema. Ese es el las problema. leyes, lo de poder acusar a alguien de manera preventiva, no existe en ningún modelo legal de derecho romano ni similar. O sea, es que no existe nada ni parecido. Entonces, no sé cómo andará. Eres muy malo, muy bueno, muy guapista todo esto, ¿sabes? O sea, es... Con esto, todo el sistema de garantías legales, que es verdad que a veces se critica, Ignacio, de que nuestro derecho, sobre todo el latino más que el anglosajón, ¿no? Porque el latino, empezando, y el español en particular, pues también, por ejemplo, y alguien dirá, ¿qué tiene que ver? Todo tiene que ver. Pues que considera, por ejemplo, la estadía en prisión y el propio concepto carcelario y de prisión como algo para regenerarte y reintegrarte en la sociedad y no desde un punto de vista mucho más punitivo, al 100%, como sí ocurre con el derecho anglosajón, básicamente el norteamericano, pues el derecho latino siempre se ha caracterizado por ser incluso mucho más garantista que el anglosajón, ¿no? Indubio pro reo, todas estas cosas, pero claro, a ver cómo diablos encaja esto. Oiga, ¿y usted qué sabe? Si déjeme en paz, suélteme el bolso, señora, si yo voy a matar a mi vecino, a mi vecina, cuando viole a la vecina o mate a mi vecino o atraque el carriflux de ahí abajo porque es que llevo 48 horas y tengo un mono de la leche y tal, pues viene usted y me detiene si me pilla, pero es horrible, pero es que no es un futurible y no es una distopía, es la realidad. Por cierto, ¿han visto en casa, y te devuelvo el balón, estoy hablando de otra cosa, pero hablando de distopías, esta serie de Severance, Separación, de estos tíos, que bueno, yo le he prestado atención a 4 escenas de 2 capítulos sueltos, porque además es larga de narices y tal, y primero que no me gustó estéticamente, me pareció además, me aburría un poco el ritmo, pero bueno, por mi tipo de cabeza yo prefiero otros productos televisivos o cinematográficos o videográficos y tal, pero en casa se han quedado acojonados con ¿sabes cuál te digo, no? Que entran en el trabajo, no la conozco. Entran en el trabajo, les ponen un chip y olvidan todo lo de fuera. Salen ya. ¿Sabes? Ahora sí que ya sabes cuál te digo. Salen del trabajo y vuelven otra vez. Y luego pasan un cerro de cosas de 3 pares de narices. Que no son distopías, que eso ya está aquí. Sí. Es que o sea, es que al final esos usos esos usos interesados de la tecnología para arrimar el ascua a mi sardina, por decirlo de una manera coloquial, es cuando hablamos de los problemas que puede tener la implantación de la IA dentro del mundo. O sea, yo creo que esa es la base. Entonces, es como, no, es que hay que hacer, y me salgo un poco del tema, pero también está alineado. Es decir, todos los temas de fake news que quiere montar el gobierno y tal, no, es que esto ya existe, señores. Si un periodista hace una fake news y hace una mentira, le denuncian, se va al juzgado, que hay un juez que conoce las leyes y apechuga, tío. O sea, has cometido un delito o has cometido una falsedad y apechugas. Eso existe. Entonces, cuando tú quieres montar sistemas paralelos en los que estableces un ser juez y parte y el que decide que una cosa está bien o está mal, pues es donde tienes el problema. Y ahora enlazo con todo el tema inglés de los Minority Report, ¿no? Decidir que se va a producir un delito antes de que se produzca o establecer que se va a producir un delito antes de que se produzca, ¿no? Oye, los delitos cuando se producen es cuando tiene que existir el hecho punitivo y no antes, ¿no? Es cuando hay que encarcelar al tío, cuando hay que hacer lo que establezca la ley. Y es que ese es el parámetro, es decir, es que nos queremos olvidar del Estado de Derecho que ya tenemos definido desde hace muchísimos años y que ha ido creciendo y que tenemos un código civil y que tenemos un código penal que establece una serie de tipos y que esos tipos penales o esos tipos civiles pues habrá que seguirlos y el hecho de tener inteligencia artificial pues supone tener otra herramienta más, pero que eso no puede sustituir una parte, coger uno y ponerlo otro porque a mí me da la santa gana. Es que esto no es así. Entonces, yo creo que, bueno, pues entiendo que asesaremos y que tendremos eso para poder discernir todas estas cosas, pero me ha dejado bastante alucinado, por eso te la he compartido la noticia, porque me parece bastante increíble, ¿no? Sin hurgar mucho, es decir, es que están apareciendo muchísimas cosas sobre que
la gente quiere arrimar el asco a su sardina, o determinados grupos o determinadas personas o determinadas entidades quieren arrimar, repito, el asco a su sardina y decir, esto es para mí y esto es lo que tal, y como le pongo la carátula de inteligencia artificial, hago lo que me dé la santísima gana y me paso por el forro de las narices toda la legislación actual para poder actuar impunemente, ¿no? Y yo creo que ese es el planteamiento y eso es contra lo que tenemos que luchar. Está claro. Para terminar, 2 minutitos, porque también queríamos tú y yo y teníamos interés en comentarlo. Bueno, evidentemente esto es así, lo conocemos, hemos leído muchísimo acerca de ello, pero nos llamaba la atención, te llamaba la atención y me la señalabas especialmente una información, en este caso del diario El País, reciente, acerca de cómo, en términos generales, el conocimiento y el dominio en la mayor medida posible de todas las herramientas de la inteligencia artificial, que prácticamente hasta ahora son inéditas para nosotros, porque es muchísimo más seguramente lo que nos queda por descubrir, tanto como a lo mejor el 99% de todo lo que puede dar de sí. El dominio, digo, y el manejo de la inteligencia artificial van a ser claves, no para el futuro, volvemos a insistir, para el presente, para ya, para cualquiera que quiera no ya acceder al mercado laboral, porque las nuevas generaciones habitualmente, normalmente, con un proceso de formación como el que sí tienen en estas materias, no en otras, pero en estas materias, pero para el que quiera, incluso mantener su puesto de trabajo o mantenerse, digamos, vivo en unas condiciones de blanco en el mercado laboral va a ser imprescindible, porque si no, estás fuera, estás en el arcén. Efectivamente. Pero exactamente igual que el uso de un teléfono, algo tan básico que consideramos hoy como usar un teléfono para un telefonista, para una persona que atiende el teléfono en una empresa, necesita saber utilizar un teléfono. Una persona que necesita redactar un texto necesita saber utilizar un teclado, como el ordenador que tengo delante con el que estoy hablando contigo. Tú necesitas una serie de tener conocimientos y capacidades de uso de herramientas básicos que tengan que estar, pues es que la IA hay que incorporarla a ese uso de herramientas básicas. Es decir, es que tengo que ser capaz de utilizar esto para que me pueda ayudar. El ejemplo más paradigmático está en los programadores. Dices que es un puesto netamente tecnológico. Bueno, pues es que se está hablando y en foros de primer nivel dentro del mundo de la tecnología, que el programador puro y duro en determinadas tecnologías está para desaparecer, está para morir. O sea, es que ahora mismo tú a un ChatGPT en un modelo básico le preguntas por para que te haga un determinado programa en un determinado lenguaje de programación y automáticamente te lo da hecho, te lo ha programado. Y tú lo que tienes que hacer es copiar, pegarlo, ponerlo en el compilador, en el ejecutor, ejecutas el programa y funcionas con él y trabajas con él. Es decir, que ya esa parte del programador puro y duro, pues necesitas que ese programador, al final, lo que tienes que hacer en la línea de lo que tú y yo hemos comentado en muchas ocasiones es enriquecer esa posición. Es decir, que esa persona tenga una serie de capacidades, de actitudes, de conocimientos que den algo más que simplemente tirar líneas de código explicando que un programa que tiene que hacer, qué sé yo, calcular la raíz cuadrada de 2, ¿vale? Pues es un número racional complejo, difícil y que tiene una serie de procesos que tiene que hacer. Bueno, pues si yo necesito calcular eso y necesito hacerlo con un programa, la inteligencia artificial me lo da automáticamente, ya no necesito una persona. Esa persona tiene que saber, bueno, ¿por qué tengo que llegar a ese punto? ¿Por qué tengo que hacer ese cálculo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuál es el resultado mejor? Etcétera, etcétera. Entonces, al final, tú, para poder mantener tu puesto de trabajo y en un muy corto espacio de tiempo, vas a tener que aportar más cosas a solo el mero hecho de atender un teléfono, contestar un texto, estar en un registro para poner un sello o programar líneas de código sin aportar absolutamente nada a esa programación, a ese programa, ¿no? Al final, necesitamos aportar valor añadido las personas con la inteligencia artificial juntos, pero no uno en lugar del otro, sino juntos y aportando. Ese es el punto. En fin, aquí vamos a seguir contándolo, explicándolo con la ayuda del mejor, de Ignacio Vasco, y intentando anticiparnos en la medida de lo posible a los acontecimientos. Oye,
cebamos lo que viene dentro de un ratito, Ignacio. ¿Cuál es la retaguardia, nuestro formato político que empieza en unos minutos a las 10 en punto, de la mañana de este lunes santo, lunes 14 de abril, y que es la presencia tuya, porque bueno, no hace falta mantener la ficción, porque ya he dicho en el arranque, en la presentación, que esta entrevista estaba grabada. Lo he hecho con Borja y lo hago ahora contigo, grabada unas horas antes de su emisión, pero digo, lo que sí es en directo es la retaguardia todos los días, y dentro de unos minutos me van a acompañar Ignacio Vasco, aquí presente, y José Ramón Riera, con quienes vamos a seguir profundizando un poco en el conocimiento de aspectos muy importantes de vuestra obra, El ocaso del estado del bienestar, y haremos referencia y enseñaremos, porque yo todavía, hombre, yo hice unas fotos de una calidad muy rudimentaria, pero seguro que tú tienes imágenes o instantáneas, pues que a lo mejor suscitan la curiosidad y son de interés para nuestros espectadores acerca de la presentación del otro día, que fue un éxito en el CEU, Ignacio. Ahí había un montón de gente. Sí. Ahí había un montón de gente. Daniel Lacalle, que hizo el esfuerzo y llegó el hombre en los últimos minutos, porque han sido unos días muy, muy complicados para él, sobre todo viajando a Londres, viajando a Centro Europa, venía de Estados Unidos también. Juan Bravo estaba el responsable económico del Partido Popular, y luego Vieito, el director del debate, que hizo una presentación. Yo llegué justamente cuando estaba ya la intervención, llegué 5 o 6 minutos tarde, cuando estaba la intervención de Vieito ya iniciada, y luego, un sabio, Lorenzo Bernaldo de Quirós, que es un tío fantástico, uno de los más extraordinarios conocedores de la ciencia económica en España, y además liberal puro, liberal acendrado. No vamos a desvelar nada, pero cebamos, dentro de unos minutos hablamos de vuestro libro, contigo y con Riera, Ignacio. Eso es. Encantado de acompañarte ahí en el plató, y vamos a desvelar alguna cosita más del libro, que yo creo que es muy interesante, y hablamos de gasto público y de los problemas que tenemos. Sí, señor. Hablamos de gasto público, de gasto político, y hablamos de menos estado del bienestar y más economía del bienestar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues ahora nos lo van a explicar unos minutos Vasco y Riera. Gracias, Ignacio, y hasta ahora mismo. Gracias. Un abrazo. Y gracias también a todos ustedes. No os vayáis, porque dentro de unos minutos la retaguardia con Ignacio Vasco y con José Ramón Riera. Hasta ahora mismo.